Ya Cuba tiene una planta de radio que hoy se está ya transmitiendo a toda la América Latina. Y esto lo están oyendo innumerables hermanos de América Latina y en todo el mundo. Esta es Radio Habana, Cuba. Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. Radio Habana, Cuba, años 50. Con este programa Radio Habana, Cuba, años 50, iniciamos una serie dedicada a la emisora cubana de ondas cortas creada por la Revolución y cuya existencia fue anunciada al mundo por el comandante Fidel Castro en su histórico discurso del 16 de abril de 1961. Los días sábado y martes de cada semana les daremos a conocer la labor de Radio Habana, Cuba. Hablaremos con algunos de sus fundadores, con sus realizadores actuales y con oyentes que han escuchado nuestra programación en distintas regiones del planeta. También les ofreceremos testimonios grabados a personalidades vivas o fallecidas que en algún momento escucharon nuestros mensajes sonoros en sus países o en otras naciones. En la apertura de este programa tenemos como invitado a uno de nuestros presentadores, el locutor Fernando Alcorta, quien fue una de las voces que identificó a Radio Habana, Cuba, cuando con ese nombre inició sus transmisiones el 1 de mayo de 1961 en un gran acto celebrado en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana. Pienso que ahora es cuando uno verdaderamente tiene una certeza, ¿no? una seguridad de lo que representa esta obra que ha sido Radio Habana, Cuba. Porque en aquel momento todos estábamos inmersos en la lucha revolucionaria. Y Radio Habana para mí era una tarea más de la revolución. Y así la tomé. Yo recuerdo con mucha emoción y mucho cariño aquellos primeros instantes, cuando la onda corta experimental cubana, cuando Pedro Costa fue a hablar conmigo en la oficina del compañero Leo Vigildo Díaz de la Nuez. En esa época era jefe de programación de Radio Progreso. Y yo acepté cuando Pedro me planteó la tarea, el trabajo como un encargo, una tarea de la revolución. Y lo hice con mucha seguridad, mucho entusiasmo. Pero bueno, a medida que fueron avanzando el tiempo y fueron produciéndose los acontecimientos, me di cuenta de la gran importancia de la tarea que yo había asumido en ese momento. Y así te digo, le fui tomando un gran aprecio, un gran cariño a Radio Habana, Cuba, que ha durado hasta hoy. En la identificación de este programa está la voz de Fidel Castro, entonces primer ministro de Cuba, cuando en la despedida de duelo, el 16 de abril de 1961, estaba precisamente dando a conocer la existencia de Radio Habana, Cuba, y denunciando los ataques aéreos del día anterior que provocaron bajas, incluso civiles, y como estamos aquí, Alcorta, en el municipio Playa, esos ataques de la aviación realmente fabricada por Estados Unidos contra Cuba estaban muy cerca de tu casa. Recuerdo muy claramente, como si fuera hoy, que ese día del ataque aéreo al aeropuerto de Ciudad Libertad específicamente, pero bueno, también hubo en Santiago, en San Antonio de los Baños, etc. Ese ataque a Ciudad Libertad me sorprende a mí preparándome muy temprano, todavía no había salido el sol, para irme a trabajar. Recuerdo que hacía una revista informativa por la mañana y cuando siento el ruido me asomo a la terraza de mi apartamento y veo los aviones cómo bajaban vomitando metralla por el aeropuerto y cómo desde abajo las trazadoras daban en el fuselaje del avión y uno de ellos incluso se fue volando bajito, casi a ras de mar, pero echando humo, ¿no? Había sido tocado por la metralla de la Fuerza Antiaérea Cubana. Déjame decirte que fue un momento de una emoción tremenda, de una indignación además que, bueno, todavía me parece estarla viviendo. Se apoderó de mí una ira, una furia
por ver aquella canallada, aquel ataque artero. Y bueno, así me vestí rápidamente y me fui a trabajar, a buscar orientación allá en la emisora, y así fue, ahí nos quedamos. Radio Habana Cuba. Radio La Habana Cuba. This is Radio Havana, Cuba. Émettant de Cuba. Radio Havana, Cuba. Esta es Radio Habana Cuba. Esta es Radio Habana Cuba. Estoy conversando con Fernando Alcorta, la voz que identifica este nuevo programa de Radio Habana Cuba, junto con la de Lilia Rosa López, la voz que identificó a Radio Habana Cuba el 1 de mayo de 1961, y un hombre que empezó en la radio hace muchos años, allá en su provincia de Ciego de Ávila, pienso que de la mano de un inolvidable de Radio Habana Cuba, Orlando Castellanos. Yo comencé a trabajar realmente en serio en la radio con Orlando Castellanos. Y a él le debo mucho de lo que yo pude realizar. Prácticamente trabajamos juntos. Él, yo lo considero una gente genial en su trabajo periodístico, radial. E incluso Castellanos estuvo participando en la inauguración de Radio Habana, porque él también estaba ahí el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución, en la primera transmisión oficial, aquella bajo el nombre de Radio Habana Cuba. Y también estuvo anteriormente en los días de la onda experimental cubana, dando los partes de la victoria de Playa Girón. Ahí estuvimos los dos. Y por eso te digo que, bueno, a Castellanos le debo muchísimo. Si yo te voy a contar todos los momentos buenos, importantes que yo he pasado en Radio Habana Cuba, tendría mucho que decir, llevaríamos tiempo. Porque, por ejemplo, recuerdo las comparecencias de Fidel en la emisora, como el comandante en jefe fue en varias ocasiones allí, en los momentos más difíciles, a transmitir la opinión de Cuba, de nuestra revolución, y a dar aliento para la lucha que estábamos librando. Y realmente son momentos inolvidables en que el comandante estaba con nosotros allí, verlo de cerca, compartir con él algunas impresiones de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y realmente yo considero que es un privilegio grande para mí haber tenido en mi vida esas experiencias, haber estado en Radio Habana Cuba. Radio Habana Cuba. Medio siglo con los pobres de la tierra. El general Líber Sereñi, líder del Frente Amplio, escuchó a Radio Habana Cuba en las cárceles de la República Oriental del Uruguay. A través de letras, muchas veces en los largos años de prisión, estuvimos muy cerca. Por una de esas cosas raras que pasan en las prisiones, no pasaban libros, pero con esa inventiva que tienen los presos y los familiares, un día me hicieron llegar un pequeño aparatito que estaba disfrazado nada más que de una radio para escuchar música en frecuencia modulada, pero era un muy buen receptor de onda corta, y semana a semana escuchábamos la audición destinada al Uruguay, pero pues ya nos acostumbrábamos también y la escuchábamos cada vez que podíamos para seguir el pulso. Así que a Radio Habana Cuba la sentíamos, todos los presos militares que estábamos en el 6º piso especial de la cárcel central, como una voz amiga, una voz cálida, que mucho nos ayudó en estos largos años. Y quiero pasarles a título anecdótico, descubrimos que la mejor antena eran las rejas de la cárcel, aunque parezca absurdo y técnicamente no tenga explicación posible. La cárcel es una inmensa estructura de rejas y de hierro en el armazón de su hormigón, y lo que es siempre una tierra se convirtió en una preciosa antena. Entonces fíjese usted, compañero, las cosas que tiene la vida. Las rejas de la cárcel se convirtieron en oídos, en ampliadores de oídos para la libertad, en lo que era para nosotros escuchar, bueno, en el caso concreto, a esta voz amiga de Radio Habana.
Radio Habana, Cuba. 5 décadas en marcha con los pueblos. This is Radio Havana, Cuba. Esta es Radio Habana, Cuba. هنا إذاعة هافانا كوبا. Y las verdades de un país se pueden llevar muy lejos. Trabajamos en este programa el técnico de audio Antonio Barrios y el periodista que les habla, Pedro Martínez Pírez.